Saludos, titulamos este vídeo Terremotos cóncavo-convexos, Cosmos cóncavo-convexo 20. Con este vídeo queremos dar una explicación de lo que pueden ser sismos o terremotos según la teoría de la Tierra cóncava-convexa, porque acabamos de ver un vídeo de un youtuber muy inteligente que da una explicación desde su teoría. Entonces nos dice que se debe a la formación de lo que él denomina como latigazos, pero realmente estos latigazos, en su teoría, pues él nos dice que todo influye, es decir, entonces producir ese latigazo en cualquier parte, pues se influiría en el todo, y en eso tiene razón, evidentemente, porque el universo es uno y diverso y todo está interrelacionado, pero nos habla también de un interior de la Tierra donde se pueden producir esos latigazos, nos habla también de su posible acción en el Sol, y entonces nosotros eso lo consideramos algo complicado. Por eso, ante esas explicaciones, nosotros queremos dar la nuestra o la posible explicación nuestra, es decir, la teoría Tierra cóncava convexa, y lo vamos a desarrollar de una manera breve y rápida en 5 puntos. Primero, en la teoría de la Tierra cóncava convexa, la acción de la gravedad pues la realiza el éter pus o el éter fuente, es decir, un empuje unidireccional, al revés incluso, omnidireccional, en todas direcciones y desde un centro imperceptible, y eso es lo que hace precisamente a los objetos caer al suelo, es decir, no sería el jalar, que sería la acción de la gravedad, sino sería el empujar desde ese centro invisible. Punto 2. La presión-tensión de este éter pues es la que separa ambos esferoides, porque en la Tierra cóncava convexa consideramos que existen dos esferoides, el esferoide cóncavo que nosotros pisamos y el esferoide convexo, que es el cielo que nosotros observamos en vertical. Esos serían dos esferoides, y esta presión o esta tensión de este éter es la que hace precisamente la existencia de estos dos ejes, y también, dijéramos así, la consistencia entre ellos. Entonces, nosotros decimos que este tercer punto sería que el empuje del éter pus es el que produce la consistencia de la corteza terrestre, el empuje de este éter, de este éter pus, o también le podemos decir la presión o la tensión de este éter. Entonces, eso es lo que da la consistencia a la corteza terrestre. Punto 4. Alterar esta presión o alterar esta tensión del éter, pues evidentemente altera o rompe pues la consistencia de la corteza cóncava terrestre. Si tú alteras la presión que está dando consistencia a la corteza terrestre, si la alteras o se altera por medios naturales o medios artificiales o medios no naturales, que nosotros entrecomillamos, si tú alteras eso, pues evidentemente eso se proyecta en la corteza terrestre y la rompe o la altera, y ahí se produciría el terremoto o el sismo. Eso sería, por eso nosotros hemos dado el título de terremotos cóncavo-convexos, en interrogación, para que cada persona, si le interesa esta teoría, pues la busque y la estudie. Y entonces, punto número 5, que esta alteración, como acabamos de decir, es decir, la alteración de la presión o de la tensión de este éter, que es el que da consistencia a la corteza terrestre, y no solo da consistencia a la corteza terrestre, sino que da consistencia al todo. Es decir, es una acción creativa y que mantiene esta dimensión. Pues esa alteración pues se puede producir por dos causas naturales
como pueden ser reajustes naturales, como así, por ejemplo, cuando se producen rayos o tormentas, o incluso terremotos normales, que podemos decir, pues se puede producir esta alteración de esta presión por medios o por métodos naturales, o también nosotros, entrecomillamos, por medios no naturales. Y lo dejamos en este punto. Entonces vamos a ver esta misma explicación con unos cuantos imágenes de PowerPoint. Entonces queremos ver aquí el esquema de este breve vídeo explicativo desde nuestra teoría. Y aquí están esos 5 puntos. Tenemos que decir que este vídeo es un vídeo evidentemente especulativo. Entonces, vamos a explicar un poco mejor estos puntos. Vemos aquí a la derecha lo que sería la teoría oficial del espacio y de las fuerzas que mueven todo este espacio. Y a la izquierda, nuestro espacio, el cosmos cóncavo convexo, que serían estas otras dos imágenes de la izquierda. Entonces, en la teoría oficial de la derecha de este tipo de universo, pues serían 4 fuerzas las que suelen establecerse como directoras o formadoras de todo ese cosmos, que sería en su, dijéramos, en su nomenclatura, pues la interacción fuerte, o dijéramos así, la fuerza fuerte radiactiva, la débil por un lado, y por otro esa interacción, la fuerte. También otras dos, además de esas dos fuerzas que para nosotros son simplemente constructos hipotéticos, pues estarían las fuerzas electromagnéticas y la fuerza gravitatoria. Es decir, ese tipo de 4 fuerzas son las que se encontrarían en toda la fenomenología de esta dimensión. Y nosotros la simplificamos en nuestra teoría. Simplemente consideramos que la fuerza electromagnética y la fuerza gravitatoria, en realidad la fuerza gravitatoria la realiza pues el éter pus, que es lo mismo también que el electromagnetismo. Por eso esa es la explicación desde la teoría de la Tierra cóncava convexa. Entonces vemos que ese éter pus o ese éter fuente, que sería entonces, no necesitamos recurrir a 4 fuerzas, porque dijéramos así, la fuente emplea el método más sencillo y más económico. Una sola fuerza es suficiente para explicar toda la fenomenología de nuestra dimensión. Entonces esa fuerza, éter pus, ese empuje, pues es el que vemos aquí, que es como si dijéramos como inflase. Vemos aquí el toroide como está inflado por las fuerzas de dilatación, pero esa misma empuje, pues al mismo tiempo, pues aquí también dijéramos que contrae, pero es una misma fuerza empujando y sosteniéndose a sí misma. Entonces esta sería el éter, y entonces aquí sería el esquema del cosmos cóncavo convexo, en que aquí estaría, en esta parte verde sería la corteza terrestre o la corteza cóncava, y el cielo sería en azul, pues sería el otro esferoide, que sería un esferoide convexo en relación con la persona o el centro que se sitúe aquí. Verá esto una convexidad, y esta otra parte donde él pisa pues será una concavidad. Entonces el que da lugar, toda la línea amarilla que vemos aquí, pues eso sería la proyección del éter, que el éter pues evidentemente te produce esa dilatación o esa existencia, y también por el exterior pues también te pone límite. Esa es la visión de la Tierra cóncava convexa, porque aquí estamos yendo precisamente al punto central donde ese éter también actúa, que sería aquí. Entonces, si tú alteras esta parte atmosférica que está separando este éter, estos dos esferoides, si tú aquí lo alteras de alguna manera, o se altera por medios naturales, pues eso se proyecta evidentemente pues en la corteza terrestre. Entonces, para verlo de una manera más expresiva, pues lo ponemos como la acción
creación y sostén de esta dimensión por el éter push o el éter que empuja, fuente, pues sería como una metáfora de los globos inflados. Vemos aquí cómo se infla un globo y precisamente esa misma presión que va inflando el globo es la que te proyecta a la superficie interna del globo. Entonces, si tú esta presión tú la alteras, pues evidentemente alteras a la superficie interna, incluso externa, pues de ese globo, que sería el cosmos y sería la corteza terrestre. Entonces, en la teoría oficial de los sismos, pues entonces se nos presenta la siguiente explicación. Se nos presenta una interacción o una acción en la superficie, que vemos aquí la superficie terrestre, la cual esa rotura de estratos o esa alteración pues produce una serie de ondas que estamos viendo cómo se expanden hacia derecha y hacia izquierda. Pero al llegar a la otra parte, a las antípodas de la Tierra donde se produce este sismo, pues vemos que antes se han producido dos zonas que se pueden casi calificar como zonas muertas. Eso sería realmente pues una parte circular extensa en la cual parece que cesa o no se produce ese movimiento continuo de las ondas. Y entonces eso en la teoría oficial pues se atribuye a que existe un impedimento. Por eso hemos puesto aquí teoría oficial de sismos, núcleo impedimento, que sería el núcleo central de atracción de la Tierra. Entonces aquí la explicación que se le da es que precisamente esta acción de este núcleo gravitatorio pues atrae y realmente es el que influye que estas partes queden muertas y después salen por la otra parte, la parte opuesta donde se produce, pero da explicación a esta zona muerta. Y eso para los oficialistas pues es una prueba de que la Tierra es esférica y que tiene ese centro. Pero nosotros decimos, en esencia, esta explicación pues lo que nos viene a decir que existe en la propagación de las ondas sísmicas, pues existe un núcleo o un impedimento. Y entonces nosotros en nuestra teoría pues simplemente decimos que evidentemente sí, en la Tierra cóncava convexa pues existe también entre ambos esferoides pues precisamente un núcleo impedimento, pero no estaría ahí, sino ese núcleo impedimento pues sería la esfera convexa o tercer eje. Es decir, si estamos aquí, esto es visto en vertical, la Tierra cóncava, y aquí la hemos puesto en horizontal para hacerla un poco más inteligible. Si nosotros estamos aquí en este punto apoyados en la esfera cóncava, y entonces aquí se produce en este punto pues el movimiento sísmico, pues evidentemente va recorriendo una extensión, pero llega a este impedimento, evidentemente, llega a este impedimento que serían los dos polos donde se proyecta el eje invisible y también, evidentemente, pues la esfera convexa. Entonces, no puede pasar a la otra parte sin ser alterada esa propagación de las ondas por este esferoide convexo, evidentemente, y que también se continúa en toda su extensión, como ponen los otros polos. Entonces, evidentemente, pues este sería aquí el impedimento que produce esa falta o ese punto muerto de propagación de las ondas, y después pues terminaría proyectándose, igual que pasa en la teoría oficial. Simplemente el impedimento pues no estaría en un núcleo interno que para nosotros no existe, sino sería precisamente el impedimento de la otra esfera convexa en unión con el tercer eje. Esa sería la explicación. Y entonces, si tú aquí, precisamente en este punto, que esa sería la atmósfera, aquí viene a ser algo más de unos 100 kilómetros la distancia entre ambos esferoides, algo más de 100 kilómetros, pues si en esta parte donde existe un espacio, este espacio interior, que es el único que existe en la teoría cóncava, pues si aquí esta presión que precisamente está formando y separando a ambos esferoides, esta presión que se influye en todo del éter push, tú alteras aquí esta atmósfera de alguna manera, o por medios naturales se altera, pues evidentemente eso se proyecta en la consistencia de la corteza
terrestre. Si tú lo alteras, igual que si tú en el interior de un globo, pues produces, ¿qué te digo? Por ejemplo, a lo mejor una chispa, pues eso evidentemente repercute directamente en la corteza terrestre. Y esa es, por eso nosotros hemos denominado este vídeo, para dar una explicación que es, según nosotros pensamos, más elemental y más simple que la que da este otro investigador, que por cierto es un investigador muy eminente, al que nosotros respetamos. Pues hemos dado a este vídeo el título Tierra cóncava convexa, o hemos dado el título, mejor dicho, de terremotos cóncavo convexos, para dar esta idea de, dijéramos así, explicación de las ondas sísmicas y los terremotos en la Tierra cóncava convexa. Terminamos este vídeo deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento y los deseos de que algunas personas pues muestren interés en la teoría de la Tierra cóncava.